Queridos hermanos, hemos llegado ya al 9º día de esta preparación para la celebración de la fiesta de nuestra Madre, la Virgen Misionera del Perpetuo Socorro, patrona de las misiones redentoristas. Hemos venido hablando acerca de la familia. María también vivió en familia. Jesucristo vivió en familia. Y hoy vamos a reflexionar sobre la familia como lugar de servicio por excelencia. Si nosotros vamos al Evangelio, vemos cómo el mismo Jesucristo, siendo Hijo de Dios, se hizo siervo de todos. Antes de dar la vida por nosotros en la cruz, nos dio una lección maravillosa, profunda, especial en el lavatorio de los pies. Él, siendo el maestro, se puso a lavarle los pies a sus discípulos. Él mismo dijo de sí mismo: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. María también fue la mujer del servicio. Antes de unirse a José y de tener al niño Jesús, corrió apresuradamente a las montañas de Judea a servir a su prima Isabel, que ya era una mujer adulta y que estaba embarazada. Servir. El que no nace para servir, no sirve para vivir. La mayor grandeza del cristiano es imitar entonces el ejemplo de Dios que en Jesús se nos dio en el servicio. Apunta Amoris Laetitia, este documento que nos habla acerca del matrimonio y de la familia, que el verbo amar en hebreo significa hacer el bien. El que ama hace el bien. El que no ama no hace el bien. Y el bien se ejecuta a través de las obras, del servicio, de la entrega, de la donación. Ya lo decía San Ignacio de Loyola: el amor se debe de poner más en las obras que en las palabras. Así, hermanos, puede mostrarse entonces toda la fecundidad del amor que nos permite experimentar la felicidad de dar, la nobleza y la grandeza de donarse sobreabundantemente, sin medir, sin reclamos, sin pedir pagos, por solo el gusto de dar y de entregarse, de poder servir. Hermanos, el servicio ha de estar motivado entonces por la gratitud y el amor, ejecutado siempre con alegría y marcado por la humildad y la disposición, siguiendo el modelo de nuestro Señor Jesucristo y de la familia de Nazaret. Hemos dicho que el servicio ha de ser humilde. Quien no es humilde no es capaz de servir, de hacer nada por el otro. El servicio a los demás sería totalmente inútil si se realizara también con orgullo, con arrogancia, con egoísmo o por puro interés. Dar solamente para recibir algo a cambio. La humildad es entonces vital para cualquier tipo
de servicio en el hogar y también en el reino de Dios. San Pablo nos dice en su carta a los romanos: no te creas mejor que los demás. Tengan a los demás por más grande que ustedes. Lo que nos está diciendo que debemos de tener siempre la actitud de servidores. Él también no quiere que nadie se suba en la idea del estatus. Todos hemos de servir a los demás, incluso cuando usted sea el papá de la casa, cuando usted tenga un liderazgo, cuando usted tenga un título. Entre más se nos da, más se nos exigirá. Entre más sabemos, entre más poder tengamos, más llamados estamos a servir a los demás, sin ninguna arrogancia, con total disponibilidad, con caridad, con amor y haciendo siempre bien las cosas, y no solo por salir de paso o por llamar la atención. Hay que servir a los demás, mas no servirse de los demás. Hay quienes les encanta que todo el mundo esté a su servicio, pero él o ella es un completo inútil, incapaz de hacer algo por los demás. ¿Servimos nosotros o nos servimos de los demás? Ciertamente, amor con amor se paga. Hoy por ti, mañana por mí. Pero siempre servir, aún incluso cuando los demás no nos sirvan y no nos ayuden o hagan las cosas con el mismo agrado con que uno las puede realizar. El servicio cristiano, hermanos, también tiene otra dimensión. Es comunitario. San Pablo en la carta a los romanos utiliza el lenguaje corporal para explicar cómo se debe de funcionar y servir en la comunidad, en la iglesia y en la familia. Y entonces nos habla con el lenguaje corporal. El cuerpo tiene muchas partes y cada una de esas partes cumple una función. En el cuerpo no todos pueden ser cabeza, o solo manos, o solo pies, o solo corazón. Cada uno ocupa su lugar correspondiente. Pero debemos de ejercer la tarea que nos corresponde según nuestro lugar en ese cuerpo de la comunidad, de la familia. El cuerpo no solo puede ser manos o solo cabeza. Es una integridad de diferentes órganos que tienen que trabajar en conjunto para que todo el cuerpo pueda funcionar. ¿Cuántas veces solo la mamá se da, pero los demás no mueven un dedo? Por más que ella sirva, si los demás no hacen nada, el hogar no camina. ¿Cuántas veces solo la recarga queda en el papá? Trabaje que trabaje, y los demás, incluso hijos, siendo mayores de edad, se desentienden de la obligación de mantener el hogar. Tarde que temprano, esa realidad colapsa. Todos tenemos que descubrir cuál es nuestro lugar en el cuerpo de la familia y ponernos a ejercer nuestras funciones. Tercero, el servicio también está determinado por la gracia y por los dones. San Pablo nos dice que a cada uno de los miembros de este cuerpo se le ha dado un don, un carisma, un talento.
Tenemos que conocernos a nosotros mismos y saber para qué soy bueno. Todos tenemos carismas diferentes en el hogar, en la familia, en la sociedad. Pongámoslos a trabajar para edificar todo el cuerpo que es la iglesia, que es la familia. ¿Cuántos dones se pierden porque no se ponen a trabajar? ¿Y cuántos dones también se pueden cultivar? Pongamos nuestros dones al servicio de la familia. Hermanos, ¿cómo está el servicio en el matrimonio? ¿Cómo está el servicio de los padres para con los hijos? ¿Cómo está el servicio de los hijos para con los padres? ¿Nos estamos sirviendo? Hay este ambiente de entrega, de donación, de atención a los demás. Colaboramos incluso en las tareas más sencillas del hogar. Quisiera terminar dándoles a conocer esta pequeña historia que me encontré. Había una vez una familia numerosa que vivía en un caos constante. Los padres trabajaban todo el día y los hijos adolescentes, agobiados por sus propios compromisos, sentían que ordenar y ayudar eran cargas injustas, que a ellos no les tocaba. El resentimiento crecía y crecía. La casa dejó de ser entonces un lugar de descanso para convertirse en una extensión de frustraciones diarias. Un día llegó la abuela de visita y al notar ese ambiente tenso, decidió implementar con el permiso de los padres de la casa una pequeña regla: el servicio silencioso. Consistía en hacer un acto de bondad por otro miembro de la familia sin que se diera cuenta ni esperar agradecimiento alguno. Entonces el hermano mayor comenzó a doblar la ropa de su hermana menor. La madre dejó un café recién hecho en la mesa del padre. Los niños pequeños empezaron a guardar sus juguetes antes de que se los pidieran. El esposo lavó los platos y sacó la basura. Al principio todos lo hacían con algo de pereza. Sin embargo, al cabo de unos días, la magia ocurrió. El hogar dejó de ser un cuadrilátero de reproches y se transformó en un oasis de cariño y colaboración. Cada integrante comprendió que el servicio a los suyos les quitaba peso de encima y les demostraba amor en un lenguaje universal. El acto de servir no disminuyó el valor de nadie, sino que unió a la familia, enseñándoles lo más importante, que la grandeza se encuentra también en las acciones más sencillas del servicio. Entonces, pongamos también en práctica esta ley en nuestro hogar: el servicio silencioso. Que así sea. Amén.